Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús, mi Señor, o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Caná, oh Jesús, mi Señor, o en el jardín de los olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor. Yo escogería acompañarte ante la cruz, cuando tu amor se derramó y tú estabas tan solo. Te amo tanto, mi Señor Jesús. Buenos días a todos. Como ven, este es un video muy particular porque a pesar de que es de día, he decidido hacer este video en la oscuridad, precisamente para recordar aquel viernes en el cual Jesús nuestro Señor murió por todos nosotros. Dice Mateo en el capítulo 27, verso 45, que desde la hora sexta hasta la hora nona hubo una gran oscuridad. Y la hora sexta es mediodía, hasta la hora nona, hasta las 3 de la tarde. Es decir, cuando el sol debería de lucir en el firmamento más fuertemente, es cuando las tinieblas envuelven a la tierra. Al final, cuando llegó la hora nona, es decir, las 3 de la tarde, dice que Jesús, dando un fuerte grito, dijo: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es precisamente de entre todas las cosas que se pudieran meditar de la pasión, esta es la frase que en esta oportunidad yo quiero meditar con ustedes. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el por qué tiene una respuesta, sí que la tiene. Y la respuesta es: porque así tenía que suceder. En una de las homilías de León Magno, que pronunció el domingo de Ramos del año 442, se puede leer: Amadísimos, entre todas las obras de la misericordia de Dios, que desde el inicio han sido hechas para la salvación de los mortales, nada es más admirable y nada más sublime que el hecho que Cristo ha sido crucificado en favor del mundo. Quisiera señalar aquí que León Magno dice entre todas las obras. De entre todas las obras de la salvación, ninguna es más admirable, ninguna es más sublime que la pasión de nuestro Señor. Es decir, Cristo nos salva de otras muchas maneras que, si Dios permite, después meditaremos, pero la obra de salvación más sublime y la que es más admirable para nosotros es precisamente la pasión, porque nos admira que Dios haya tenido que sufrir por nosotros. Ahora bien, regresando a este texto de Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Primero, ambientémonos. Desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Hubo oscuridad como esta que se ve en este video. Y hacia el final, hacia las 3 de la tarde, Jesús grita al Padre: ¿por qué lo ha abandonado?
Y yo pienso que la causa del por qué Dios lo abandonó es porque así tenía que suceder. Porque Jesús es la víctima. Jesús es la expiación. Me explico mejor. ¿Qué significa expiar? Expiar significa que una persona se pone en lugar de otra persona que es culpable. Y como el culpable no puede pagar su delito, entonces el que expía asume las penas y los castigos que el culpable merece, porque el que expía sí puede pagar, sí puede resarcir los daños. Y Cristo es precisamente el que va a resarcir los daños de nuestro pecado. Él resarce los daños, porque nosotros somos incapaces. Entonces, Él va a hacer un momento de expiación, es decir, va a tener que asumir sobre sus hombros, sobre sus espaldas, va a tener que sufrir el castigo que a nosotros nos tocaba. Y el castigo más fuerte del pecado es sentirse y ser abandonado por Dios. Estar abandonado por Dios. Y por eso precisamente Jesús va a tener que sentirse abandonado por Dios. Y no solamente sentirse, sino estar verdaderamente abandonado por el Padre. Porque Él está asumiendo en sí la consecuencia de nuestro pecado. Pero, por otra parte, esa expiación de Jesús se convierte para nosotros en propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Quiere decir beneficio. Es decir, Cristo, al morir por nosotros, al estar abandonado por Dios, gana un mérito, gana un fruto, un beneficio. Y con ese beneficio nosotros nos podemos presentar al Padre y decirle: Padre, danos tu paz, danos tu perdón. ¿Por qué? No por mí, sino porque Cristo ha obtenido el fruto para que yo me pueda acercar a ti. ¿Y cómo lo ha obtenido? Él ha sido abandonado por ti, para que yo no sea abandonado por ti. Ese es el fruto de la expiación. Al fruto de la expiación se le llama propiciación. Es un beneficio, un beneficio. Por eso me atrevo a decir que el punto más alto, más fuerte de toda la pasión de Jesús fue el abandono de Dios. Más allá del sufrimiento físico por los azotes, por los golpes, la corona de espinas, por la crucifixión misma que causó tantísimo dolor en nuestro Señor, más que eso, el clímax, el punto más alto va a estar en el abandono de Dios. Es el punto más alto de la pasión. Es el punto más dramático de la expiación. Pero a su vez es el punto más sublime de nuestra propiciación. De tal manera que nosotros podemos acercarnos al Padre y decirle: Padre, porque tú has abandonado a Jesús, Él nos ha ganado un fruto. El fruto de tu paz, el fruto de tu perdón. Nos ha ganado la reconciliación entre nosotros, porque Él ha sufrido. El punto más alto de la expiación se ha convertido en el punto más alto de propiciación. Por otro lado, para entender quizá un poco más la gravedad del abandono de Dios, hace poco, el 25 de marzo, el Papa Francisco, en su bendición Urbi et Orbi, como ustedes sabrán, dio un discurso, y dentro de ese discurso dijo unas palabras que a mí me han gustado mucho y que ayudan a entender el por qué Dios tuvo que abandonar a Jesús. Las palabras del Papa Francisco dicen así: ¿en qué consiste la falta de fe
de los discípulos que se contrapone a la confianza de Jesús. Ellos no habían dejado de creer en Él, de hecho lo invocaron, pero veamos cómo lo invocan. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿No te importa? Pensaron que Jesús se había desinteresado de ellos, que no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando escuchamos decir, ¿es que no te importa? Esta frase que lastima y desata tormentas en el corazón. Y muchas veces ciertamente cuando de un familiar, de un amigo, de una persona, cuando nos dice es que no me importas o nos hace sentir que no le importamos, realmente, como dice el Papa Francisco, es una actitud, una frase que lastima y que desata tormentas en el corazón. Finaliza el Papa diciendo, también esta frase habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez invocado, salva a sus discípulos desconfiados. Lo que está diciendo el Papa Francisco es que el abandono es el peor mal de todos. Y Jesús no soporta que le digan, ¿es que no te importamos? Por eso inmediatamente, para hacer ver que nosotros le importamos más que a nada en el mundo, por eso actúa de inmediato. Porque el abandono es la desgracia más grande que puede tener el hombre. Entre nosotros los hombres es una desgracia que nos digan, no me importas. Entre nosotros los hombres lo es. Ahora imaginemos, o no imaginemos, sino que realmente es así. La desgracia más grande para un ser humano es que Dios nos diga, no me importas. Esa es la desgracia más grande. Hazte un lado, no me interesas. Esa es lo que de alguna manera nosotros podríamos decir que la Sagrada Escritura llama la muerte segunda en el libro del Apocalipsis. La muerte segunda es el abandono de Dios. Pues bien, ese abandono de Dios es el que Cristo tuvo que padecer en la cruz. Finalmente, toda esta meditación, ¿en qué concluye? Concluye en lo siguiente. Yo pienso que el mejor modo de rendirle homenaje a la pasión del Señor es pidiendo su perdón. Lo que hizo el ladrón arrepentido. Ese es el mejor homenaje. Decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. El arrepentimiento sincero de nuestras faltas creo que es el mayor homenaje que le damos a la pasión de Cristo. ¿Y por qué es el mayor homenaje? Porque Cristo murió por nosotros. Murió para que el Padre nos perdonara. Él sufrió lo que a nosotros nos tocaba sufrir. Entonces, si Él quiso dar su vida por nosotros, no podemos hacer más que reconocer nuestros pecados y reconocernos necesitados de Él y hacer nuestros esos beneficios que hizo Jesús. Tomar el momento del abandono, ir con el Padre y decir, Padre, perdona mi pecado, dame tu paz, dame tu perdón, dame tu reconciliación, no por mí, sino porque Cristo, tu Hijo muy amado, ha sufrido lo que a mí me tocaba sufrir. Él ha querido sentirse abandonado, estar abandonado por ti, para que yo no esté abandonado por ti. Les deseo que este Viernes Santo aprovechen como
quizá ningún otro, no sé, sino por el momento mismo de la reflexión, aprovechen para orar con el Padre, pedirle su perdón a través de Cristo Jesús por los méritos de su pasión y de su muerte y de su abandono, del estar abandonado por el Padre. Que Dios, a través del Espíritu Santo, les conceda un corazón arrepentido, les conceda arrepentimiento de corazón y, tomado de la mano de Jesús, presentando el fruto que Jesús nos ganó en la pasión y su muerte, presentando ese fruto al Padre, quedemos con Él reconciliados para celebrar la Pascua totalmente distintos. Celebrar una Pascua en paz con nuestro Padre y vivir a partir de ahora una vida de resucitados. Que Dios los bendiga y que Dios los proteja. Padre misericordioso, por la pasión de Jesús, porque Jesús quiso ser abandonado por ti, no me abandones a mí. Su mayor sufrimiento, que se convierta para mí en el mayor beneficio.